Bien, señores, ya en esta parte de esta noche del espacio, nosotros hemos invitado a alguien que hace unos 4 años estuvo con nosotros y hemos querido actualizar algunas de sus actuaciones, algunas de sus presentaciones, sus planes también. Y es alguien a quien nosotros estimamos mucho como equipo y también creo que sin confundir a nadie, todo el que lo conoce también por su música, su talento, su proyección, su esfuerzo. Y nos referimos al maestro Patricio Bonilla. Patricio, buenas Qué noches. placer otra vez volver a Igual, revivir esto de 4 años atrás. El tiempo camina, las yo, cosas yo, pasan. yo revisando archivos, digo, pero ya hace tanto tiempo. Hace rato, sí, hace rato. Pero qué bueno estar aquí otra vez contigo y disfrutar de esta conversación tan amena que siempre se dan. Así es, Solas se dan y imagínate tú en el programa. espontánea. Patricio, ¿por qué el amor por la música? Como yo siempre digo, el amor por la música me lo inculca mi familia paterna, viene de parte de mis padres. Y la mamá fue la que impulsó porque yo fuera a la academia musical a estudiar música. Mi papá, que era el músico, el que fue músico, dijo, si él quiere ser músico, él va a ser músico, pero no debe ser obligatorio, no debe ser y forzado. Y mami dijo, sí, él tiene que ir a la academia, él va a ir. La música a mí me gusta desde que yo tengo uso de razón. No solo por el hecho de que mi familia paterna eran músicos, sino papi me cuenta que cuando yo tenía 3 años, vivíamos en San Francisco de Macorís, me ponía encima de los hombros de él Sí. y me llevaba a ver la banda de música y yo dirigía la banda de música ahí arriba. O sea, es algo que ya... Eso, porque tú eres oriundo de Mao, yo soy maeño, eres claro que sí, maeño. claro que sí. Y, Y eso nació, eso vino en la sangre, como dice el dicho común. ¿Y por qué el trombón? No, Te estoy haciendo alguna referencia, en la referencia de lo que conversamos en aquella oportunidad en el 2021, en un encuentro que de verdad que yo sé que lo disfrutamos bastante y quiero también traer a la memoria de muchos de quizás no vieron esa entrevista en esa oportunidad. Pero ¿por qué el trombón? ¿Por qué un instrumento poco usual? yo entré a la Academia de Música queriendo tocar saxofón. Ya. La Academia de Música Dominicana, en ese entonces, te ponían el instrumento que hiciera falta en la banda de Ah, música. ya. Yo quería tocar saxofón, pero la excusa del director fue, hay muchos saxofonistas. Tú tienes que tocar trombón o bombardino, que es mi primer instrumento, no era el trombón, porque también hay mucha Ah, el trompeta. bombardino fue el primero. Ese es mi primer instrumento. Porque hay mucha trompeta, hay mucho saxofón, entonces necesitamos los instrumentos graves, que no hay mucho. Yo quería estar en la música, yo quería hacer algo. Tú lo que querías que te dieran un Yo chance. quería estar en la música y estar con mis compañeros que eran de la misma generación, que ya tocaban todos en la banda y el que no tocaba en la banda era yo. Yo quería estar en el coro, como decimos en el algo popular, que Claro. está en el coro, está con los muchachos. Y faltaba el bombardino, pero el bombardino era el instrumento de mi papá, cuando papá tocaba en la banda de música. Y por esa razón también el asunto de tocarlo es muy de la familia. Mi papá fue muy querido con los solos que hacía en la banda de música. Y yo creo que aunque había muchos saxofonistas, el director tenía una intención de que yo continuara el legado con el instrumento, con el bombardino. Entonces empecé con el bombardino. Yo Ya. quería tocar música popular desde que tengo uso de razón. Y ese instrumento, a menos que yo viviera en Colombia, no iba a pasar. O sea, tendría que buscar una opción dentro de la Del rama, género, sí, del dentro género del musical, instrumento, del que yo instrumento. pudiera tocarlo en la música popular. Llegase merengue, salsa. Y el trombón era el que estaba más cerca a eso, Ya. por la boquilla, por Entiendo. el tamaño de la boquilla. Ahora que tú mencionabas a tu padre, él está Sí, con vida, claro, ¿no? gracias a Dios. Tiene Qué 80 bueno. años ya. 80. Mi viejito está dorito todavía. ¿Y qué nos puedes contar o qué nos puede decir Patricio con relación a su padre? ¿Qué inspiración te tiene tú recordarlo? ¿Qué te evoca? ¿Qué significa
en este caso. Te lo digo en el caso de tu padre porque es el que está ligado a la música, Claro, más claro, que tu madre. claro que sí. Pero, ¿qué evoca, qué inspiración tiene Patricio cuando piensa en su papá? Responsabilidad, una gente, de la gente que se quitan la comida de la boca para dársela a otro. Y yo no conocía a mi papá en el ambiente musical, porque cuando yo nací, cuando ya yo nací, Sí. mi papá ya no estaba en la música, porque ya se había dedicado a la carrera que hizo, que fue trabajador social, y ya estaba trabajando de eso, ya se había ido de Mao a trabajar afuera, viajaba siempre. Y yo, mi papá, recuerdo que tengo todo el tiempo, era que llegaba los viernes, pasábamos el fin de semana juntos, Sí. pero siempre trabajó fuera de la casa. Y como te digo, eso mismo, mi recuerdo de mi papá es responsabilidad, una persona súper amable y querida, la quiere todo el mundo por su humildad, sencillez. O sea que cuando Patricio decidió orientarse hacia la música, ¿no fue difícil para su papá decirle, claro, está bien? No, papi dice que ese era el sueño de él, pero que Dios se lo regaló a través de mí. El que yo fuera músico y viviera de la música y me disfrutara de la música, se lo disfruta igualito como si fuera él que estuviera tocando. Sí, eso te iba a decir, porque él puede ver en ti lo que él no pudo cristalizar. Exactamente, es así mismo. Y eso es lo mismo que tú acabas de decir, eso mismo lo dice de su boca, tal cual como tú lo dijiste. Ok, en el caso de tu madre, que aunque no es del lado de la música, ¿qué supone para ti recordar a tu madre y cuál es la inspiración que tiene también tu madre en ti? También fue la que me impulsó, porque a pesar de como te dije antes, mi papá era el músico, pero mi mamá fue la que me hizo la fuercecita, el empujito, la patadita, Ya, para que tú para que te yo fuera a instruyeras. estudiar, porque un muchachito de 10 años, no, lo que estaba en pelota, estaba Sí, 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 sí. en andar en la calle Te con una orientó, te goma. orientó. Ella me dijo, tú tienes que ir a la academia. Aunque tu papá diga que no tiene que ser obligatorio, yo sé que tú tienes la música en las venas y que hay que Ya, cultivarlo. ya. Fue por ella. Qué bueno. En los pueblos, como todo es cerca, Sí. era a pie, todos íbamos a pie a donde teníamos que ir. Ya. Pero sí fue mi mamá la que impulsó que eso se diera. Tu madre fue el motor. Así es. Tu papá es la inspiración y tu mamá el motor. Correcto. Sin un motor no hay forma de mover esa inspiración. Exactamente. Qué buena Exactamente. combinación. Tú, aparte de tocar los instrumentos, ¿verdad? Que tú acabas de enunciar, tú eres compositor. Correcto. ¿Cómo se te da eso a ti, de la composición? Yo comencé a componer sin estudios de composición, Sí. porque la composición se estudia, la lógica de composición se estudia, pero en ese entonces, yo tenía como 15 años, hice líneas, composiciones musicales, no de letra, Ok. y hice unas que otras con letras en ese entonces, cuando tenía como 15, 16 años. Yo hice un disco de esas canciones, ya con mi conocimiento ya hecho, ya Sí, formado, sí, después sí. de haber estudiado música y haber estudiado composición. Esas canciones que tenían muchas faltas ortográficas musicalmente, por así decirlo, ¿verdad? Y corregí todas esas cosas y hice un álbum que se llama Volando Bajito, que tiene muchas de esas canciones. Ese álbum fue en 2022 que salió. El 2022. El 2022. Fue mi primer álbum que grabé y hice esas canciones que yo compuse en ese entonces, la llevé a orquestación grande, de big band, de una que otra. Wow. Y merengue, bolero. ¿Tú te inspiras, tú primero haces la música y luego la letra o haces la letra y después la A mí música? me llega la melodía. La melodía. La melodía. Me Es llega más, es más difícil, ¿eh? pero yo conozco muchos compositores que le llega la melodía primero y luego escriben y luego le ponen acordes y luego Pero lo tuyo entonces primero la melodía. las melodías llegan aquí, me llegan a la cabeza. Pero eso es raro. Me paso un día entero con una melodía dándome vueltas, tulilulín, tulilulín, tulilulín. Me siento, como Sí. los tiempos de antes, a mano todavía. Sí. Escribo más o menos lo que estoy escuchando. Sí. Voy al piano y le doy forma armónica a esa misma melodía y la voy desarrollando. Eso puede ser un día, eso pueden ser dos, eso puede ser una semana haciendo una canción. Ok. Pero eso depende del momento. Nosotros los artistas
que componemos, que creamos, Ok. la gente que que crea música, que crea arte, pintura, lo que sea, somos muy del momento, Ya, ya, del ya. estado de ánimo, de lo que pase, de lo que esté pasando Ok. en lo personal, en lo Yo- diario, todo. Te voy a retener una pregunta ahí, pero no quiero que se me vaya una. ¿Qué es más difícil? Inspirarse para componer una música o para llevar a cabo la música en el instrumento. Yo creo que las dos cosas, porque Las dos. no son sencillas ninguna de las dos. Ya, Lo que pasa es que la tarea diaria de tú hacerlo hace que tú la veas sencilla, pero sentarte a escribir, a desarrollar un tema de un tema, valga la redundancia, desarrollar letras y darle sentido. Tan difícil como tú sentarte a coger una melodía y hacer que suene como una canción. La parte musical es más, yo diría que más exacta, porque tiene que ser todo como más cuadrado. más acorde. Más cuadrado es la palabra, porque la música es 2, 4, 6, Ah, ya. 8, 12. Son cosas que tienen que cuadrar en esos Por espacios. eso la gente dice, tiene que rimar. Tiene que rimar, entonces si las letras no caen en estas partes, en estos 4 acordes, me sobra una letra, espérate, vamos a Wow. buscar. Pero esa es la parte bonita, de que tú puedas hacer que eso le guste a la gente. ¿Se te ha dado el momento en que, ahora que tú hablaste de lo personal, que dependiendo de lo personal, cómo tú te sientas, en el que se te ha hecho difícil a ti inspirarte? Sí, sucede el bloqueo, pues tiene un nombre científico incluso. Yo estaba una vez trabajando un álbum completo Ajá. para un compositor maeño, el doctor Monchi Mateo Reyes, Alfao, una gente muy querida por nosotros, que hacía música, digo hacía, no ha fallecido todavía, porque ya no la está haciendo, Sí. pero hacía música de patriótica y esas cosas, letras de patriótica. Yo estaba arreglándole un tema que iba a grabar Fernandito Villalona, otro lo iba a Sí. grabar algunos artistas maeños y muchísimas cosas importantes para mi Sí. carrera hace unos años atrás. Y se me bloqueó la mente, bloqueado totalmente. Que quizás yo digo que había en ese momento cosas que estaban pasando en mi vida que influían. Como te dije, el artista, el compositor, el que trabaja con la creación, necesita tener esa cabeza vacía para esas Paz. cosas. Sobre todo, sobre todo. ¿Ha habido en esos momentos personales o situaciones en el que Patricio haya dicho, no más? No ¿De la más? música? Sí. No, nunca. No, No. nunca, no, nunca. Yo digo que yo dejaré la música cuando muera. Esa será mi último toque. Porque yo nací con eso y créeme, durar una semana sin tener el instrumento en la mano, sin sentarme en el piano, no soy yo. Me pone nervioso, yo necesito, es una medicina para mí. Una terapia. Así mismo. A O sea, propósito de medicina, yo quiero que tú tomes unos segundos, que producción y quienes nos están viendo, pues, te permitan inspirarte un poquito rápido y tú nos toques algo que sea siempre esa que tú siempre dices, esta es. Que tú nos toques algo de eso de tu inspiración. No digas cuál es para que podamos identificarla. Puede ser de la que tú tengas de la banda, que vamos a entrar en el próximo bloque con eso, o una que siempre está ahí, que es tu musa, que es la que tú dices, mi predilecta, como la madre o el padre del ámbito de lo que tú has podido componer o tocar. bueno, yo podría tocarte música, pero yo no tengo una canción predilecta. La Ah, no. música es tan grande, tan abierta. Ajá. Yo te puedo tocar cosas que me salgan en el momento, inspirarme en una ¿Y melodía. ahora qué te inspira? Yo puedo tocar, inspirarme en lo que me Dale, salga en este momento. Dale. Vamos a ver qué me sale.
Wow, Soplarlo. wow, wow. Son cosas que salen espontáneas en el momento. Bueno. Que yo no le estoy pensando. ¿No? Y Ya. me gusta más así la música, sin calcularla. Sin calcular. Bueno, señores, esta noche, como ustedes han podido ver, estamos conversando nuevamente, recordando, como en el 2021 fue la última ocasión en la que tuvimos con Patricio, pues precisamente evocando algunas de sus experiencias, su recuento histórico como persona, y ya en el próximo bloque entraremos en otros detalles. Así que no te muevas de ahí. Bien, amigos y amigas, en esta noche conversando con un gran amigo, alguien a quien respetamos bastante como profesional y ser humano. Nos referimos a Patricio Bonilla, maestro. Patricio, ¿cuál es el género musical que a ti te llama más la atención? El principal. Sí, la música que a mí me gusta es la música que yo pueda bailar. Que tú puedas bailar. Brincar, bailar, pero instrumental me gusta mucho. Entonces yo trato de llevar, cuando hago música, que la música instrumental mía tenga ese detalle, como que te dé sentido de pararte, aunque no tenga letra. Mi música instrumental yo trato que sea rítmica, en lo más que se pueda. Qué bien. Tu álbum Mostaza, del 2023. Sí. ¿Cuál fue la inspiración? ¿Por qué? Yo sé cuál es el porqué del nombre, pero me gustaría que tú lo explicaras. ¿Qué significó para ti? Lo de mostaza es por lo mismo mostaza, un granito de mostaza, sí, pequeñito, pero con mucho sabor. Era lo que quería decir. Evocando la escritura y la palabra. Exactamente. Entonces, ahí yo tengo mucha información de canciones, de estilos diferentes. Yo estaba tratando de combinar jazz con música de la parte sur, de América del Sur, Colombia, Perú, México, todo eso por ahí. Tratando de combinarlo con jazz latino, que tuviera ese color. Y lo logré bastante bien, creo, porque usé las cajas peruanas, usé cosas de Colombia, de Venezuela, las maracas, que son unos maraqueros fuera de serie que tienen. Usé charango, usé cosas que son de ellos, de su folclore, y lo mezclé con merengue, con jazz, con cosas que nosotros tenemos acá en República Dominicana. Qué bueno. ¿En qué manera tú piensas que, por ejemplo, con ese álbum de Mostaza, en el 2023, tú aportaste al jazz? Al jazz latino creo que aporté por esto mismo, por la combinación de estos géneros folclóricos de otros países, mezclándolo con el jazz latino y con la música dominicana. Precisamente eso es lo que hacemos, que nuestro legado sea dejar cosas que están ahí, que ya se grabaron, que la gente tenga en la cabeza. ¿Qué hizo Patricio? Bueno, Patricio hizo esto, mira, su discografía está aquí. Que la gente conozca de nosotros, como artistas. De que cuando te vea también sepa cuál es tu línea con el jazz y el respeto que tú le tienes al jazz. Exactamente. Hay un título que me llamó la atención de lo que estaba leyendo. Una canción para mi papá. ¿Es tuya? Sí, composición ¿Por mía. qué? Yo asumo, evidentemente, del té. Imagínate, como hablamos en el Pero hablamos de tu padre en el segmento anterior. Claro. Es que fue mi inspiración desde pequeño, la parte musical. Pero yo nunca le había compuesto a mi papá una canción. Esa canción surgió para mi papá, así mismo. ¿Tú tienes forma de recitar un pedacito de esa canción? ¿O no la recuerdas? ¿O simplemente la recuerdas musicalmente? Musicalmente. Okay. Tendría que escucharla, ahora mismo no me acuerdo.
pero sí, es una canción muy bonita, que es como una samba. Ahí, por ejemplo, estoy combinando la música dominicana con la samba de Brasil. Ah, Tiene una mezcla de la cosa. ese es el ritmo de esa canción. Una samba, correcto. Y grabé en esa canción un saxofón electrónico que Wow, por eso desea, pero. en un tiempo me cogió con eso, tocarlo y esa canción la dejé impregnada con ese instrumento. Está ahí. Ahí está el sello de eso. Vayan a buscarla, Mostaza, en Spotify, en YouTube, la encuentran. Y van a encontrar en la producción Mostaza, Canción a mi papá. Qué bueno, qué bueno. Eh, Tu conexión, en este caso con la música dominicana, ¿cómo viene? ¿Cómo tú entiendes que llega? Desde todo el tiempo. Porque cuando yo incursiono en la banda de música de Mao, lo primero que tú tienes que aprender es música dominicana. Esa es una de las cosas que nosotros en República Dominicana hemos Sí, perdido. Es que las bandas de música sí, eran sí, es la verdad, base es verdad. fundamental. Sí, sí. Pero nosotros teníamos que tocar, estaban las oberturas O en el coro, o en o el coro por estudiantil o el igual, coro de la pero iglesia. también tenían que cantar la música sacra de la iglesia y tenían que cantar los merengues, Es verdad. los merenguitos, las cositas. Y siempre recuerdo del coro que tenía una tambora y una güira que tocaban. La banda de música era tal cual, pero tenía un poco más de formación académica, lógicamente. ¿Tú piensas que eso ha hecho que la calidad haya disminuido? ¿O tú piensas que es importante que en las bandas a nivel de los pueblos se pueda mantener o de alguna manera pueda Que es darse? que quedan pocas bandas a nivel de los pueblos. Y esa parte quizás no sea esa es la parte difícil. ¿Cómo hacemos que haya más? El apoyo, eso sería otro tema totalmente Sí, claro. diferente. Pero las bandas de música eran las canteras donde salían los músicos Es verdad. populares. Es verdad. Esa era. Yo no quiero decir que sin las bandas de música no habrá músicos populares buenos. No, claro que no. Pero quizá no tengan la formación que daban en las bandas de música de la música dominicana. Yo lo veo mucho en la juventud que está aprendiendo música, que no toca en bandas de música, que no tiene ningún afecto por la música dominicana, la mayoría. Y eso es a raíz de eso. Es verdad. Aprenden a Tiene tocar sentido eso. jazz, aprenden a tocar música clásica, se van a Berkeley, estudian, se preparan. Pero la parte dominicana, que era la parte anterior, se va yendo a un lado. Ya. A veces ni siquiera lo tocan como se debe tocar. Y no puede ser, porque primero somos dominicanos y después todo lo que tú quieres. ¿Cómo se da eso, ahora hablando de conexión, de que Patricio tiene conexión con la música y también con el cigarro? Van de la mano, van de la ¿En mano. qué sentido? Van de la mano porque la música, por ejemplo, el que le gusta el buen humo, el sentarse a fumar un buen habano con un trago de ron, también quiere escuchar música o quiere hablar con una buena persona que te instruya como tú y llevarse así. De alguna manera, eso inspira a Patricio. En algún momento, Sí, sí. cuando ha estado fumándose un puro, que para muchos, de acuerdo a Henry Kellner, a quien entrevistamos hace bastante tiempo ya, para él es un arte. Disfrutarlo, Y ver desde, cómo se desde el hace. proceso de que se crea que se crea, un claro. cigarro es arte, es arte. Y para nosotros los artistas, para mí no es 100%, pero yo tengo mis días de inspiración en el que si estoy muy estresado, el fumarme un puro, tranquilo, un trago, eso me relaja y continúo mi proceso. O sea que sí, influye, Qué bien. influye. Patricio, mira, no quiero dejar pasar, porque precisamente tenemos que actualizar eso. Hablar de la banda. Sí, ¿Cómo se crea la banda? ¿Cuál fue la motivación? ¿De quién fue la idea o de quiénes? Y mira que son varias preguntas que te estoy haciendo en una sola. Y ¿cómo tú entiendes que el público ha acogido a tu agrupación? La banda yo entiendo que es un profeta en su tierra, porque la gente le ha cogido cariño. Ya la banda ya tiene 9 años, Wow. 8 años, 9 años, dando carpeta en la calle.
Y nosotros, en principio, la unión de Nelito y yo no existía. Nelito López. Nelito López, mi compadre, no existía. No, yo tenía una banda que se llamaba Nueva Generación, Patricio Bonilla y la banda. Ese era el nombre primero. La banda fue después que nos juntamos como Nelito y socios. tú. Exactamente, el nombre de la banda. Y ha sido algo muy agradable, la conexión que tiene Marco con Nelito, es el mismo Marco. Sí, sí, Marco. Que Marco, tiene la gente, Marco que López. tiene con la gente. Él hace esa parte y yo hago lo de la música. Hemos tenido una química muy agradable porque nos hemos llevado súper bien en todo este tiempo. Qué bueno. Y eso es lo importante. Eso se nota en el escenario. Claro, sí, si fuera lo contrario también se nota. También se notara. Bueno, y tú eres parte de un grupo que también todos conocemos de 440, que ya entraremos en una parte de eso. ¿Cuál entiendes tú que ha sido tu mayor satisfacción con la banda? Bueno, tener un proyecto que nació aquí y poderlo llevar a Colombia, poder ir a Jamaica, poder ir a otros países a llevar nuestra música con un proyecto que lo creamos nosotros y que nació acá en Santiago, es una gran satisfacción. Además de ver la reacción de la gente en los bailes, en las bodas, yo no te podría pedir más. Bueno, yo puedo pedir más porque yo quiero que sea más. Sí. Yo quiero que siga creciendo, que siga dándose a conocer, que sigan los triunfos. La gente ve los triunfos de los grupos, de las agrupaciones, Sí. como que es de la noche a la mañana y no es así. Sí. Esto es un proceso desde cero y uno se va disfrutando, al menos el artista se va disfrutando cada parte de la creación, de cómo va creciendo, de cómo va llegando, cómo se va enganchando en el gusto popular. No es real que las cosas se hacen de la noche a la mañana No. y de la noche a la mañana funciona. No. Entonces nosotros yo creo que estamos en un buen camino, vamos muy bien por donde vamos y seguimos haciendo música. Este año, si Dios quiere, tenemos varios proyectos interesantes que ¿Cuáles son? no te lo puedo No comentar, puedo, ok, está porque bien. entonces no tendrían sentido un Ok. poquito más adelante. Y no está tan lejos, a mitad de año por ahí nos vamos a enterar de cosas A que mitad estamos de haciendo. año. Ok. Bonitas, cosas bonitas que ¿Y estamos haciendo. qué es lo más difícil antes de entrar con la parte de 440, qué es lo más difícil para mantener un grupo que tú entiendes? El día a día, porque tú tienes que mantener esa inspiración, tiene que notarse esa inspiración en una tarima, tiene que verse esa energía. Aún con el cansancio. Sí, el cansancio se olvida cuando tú subes, Cuando tú al subes ahí. escenario, sí. Créeme que sí. Tú puedes tener encima 3, 4, 5 días tocando todos los días y cuando tú subes cada día, la inspiración es diferente. Ok. Sí, eso no es difícil para una gente que ame lo que hace. ¿Cómo fue, para que la gente pueda recordar, cómo fue para ti iniciar con Juan Luis Guerra? ¿Y cómo ha sido para Patricio Bonilla mantenerse ahí? En el año 2000, Ajá. yo comencé a trabajar con Juan Luis en el Niágara en bicicleta. Después de una pausa que él hizo de unos años por cansancio, por estrés, por muchas cosas que no lo dejaban seguir en el mundo del arte. Él hizo una pausa y volvió con el Niágara en bicicleta. No sé si el título tenga que ver con lo que pasó. Pero desde ahí hasta el 2003, Sí. yo estuve con Juan Luis, salí porque nació mi hijo, mi primer hijo, y necesitaba trabajar. Entonces el trabajo de Juan Luis es muy Esporádico. Muy esporádico. En estos tiempos trabaja un poco más que antes, pero en ese entonces todavía no estaba en eso. Y trabajé con El Prodigio 3 años, a quien agradezco muchísimo haber aprendido de la música típica en el mundo típico realmente. Aprendí muchísimas cosas que agradezco y ahora las sumo y las conozco y se las sumo a los proyectos que yo tengo. Después de que salí del Prodigio, volví y toqué puerta con Juan Luis otra vez. Yo sé que iba a arrancar una gira en ese entonces. Sabía también de antemano que el trombonista venezolano que estaba, Domingo Pablio, con un tremendo trombonista, había ido a Roma. Sí. Había ganado una audición con la Sinfónica de Roma. Y yo toqué las puertas a ver si la vacante estaba abierta y efectivamente, hasta la fecha de hoy, Wow.
hemos estado ahí unos 20 años más o menos, 21 años, trabajando, dando ¿Y qué es carpeta. lo más difícil de trabajar con Juan Luis Guerra? No es difícil. No es difícil, No, porque la gente supone que sí. si tú eres una gente que eres un profesional, Sí. no es difícil. Porque es hacer las cosas como tienen que hacerse, llegar temprano, obedecer las reglas que tiene el grupo, que son las reglas son algunas diferentes a los otros grupos, y no es difícil trabajar con él, porque es una mira. gente que lo único que quiere es que su música se haga bien. Ya, Y nosotros estudiamos música para eso. qué bien. Mira, piénsalo bien. Si hoy tuvieras que tomar la decisión de dejar a Juan Luis Guerra, ¿qué extrañarías y qué agradecerías? Yo agradeceré de por vida el que Juan Luis, porque Juan Luis, el trabajar con Juan Luis es una carta de presentación a tu carrera, aunque tú lo mires de la manera que tú lo mires. Eso, fíjate. El hecho de tú decir que trabajas con Juan Luis Guerra y 440 te suma y deja que en claro que lo que tú haces lo haces bien, porque tú tienes una escuela Es un sello. que está bastante arraigada en las cosas bien hechas. Entonces, eso yo se lo voy a agradecer de por vida. Además de que trabajar con él es una familia, se siente como tal. Que yo voy a extrañar mucho, eso yo podría extrañarlo. La familiaridad que hay en todos estos compañeros que tenemos tantos años trabajando juntos. Ya. Muchos años. El que menos tiene soy yo, imagínate. Wow. Ese grupo es, quizás yo sea de los más nuevos, el guitarrista Luis Payán también. Alan Lation. Alan Lation no, Alan Lation es de la época Ya que comenzó, o sea, Wow. son de los principales. Wow. ¿Qué puedes recordarnos, Patricio, de una situación personal que lo haya golpeado? Tú sabes que todos tenemos momentos en la vida que afrontar de una manera complicada. Yo tuve en la transición de Prodigio a Juan Luis, tuve una época difícil en la parte económica que me marcó y gracias a Dios, por mi talento, por la gente que me rodea, pude salir adelante satisfactoriamente, pero duré un tiempecito que fue complicado. Complicado en sentido... Muy fuerte. Complicado, porque ya tenía hijos, la cosa no era como la yo esperaba y se complicó, la vida se complicó, se agrió un poquito. A mí me gustaría saber, porque todo el que pasa por diferentes pruebas en su vida, sea cual fuera, enfermedad, salud, enfermedad económica, relación, lo que sea, tiene una enseñanza. ¿Qué enseñanza te dio ese periodo? Que tú tienes que guardar pan para... ¿Cómo es que dice el dicho? Pan para mayo. Pan para mayo. Y que la vaca gorda, como hay otro dicho de eso mismo también. Sí, hay que guardar. Tiempo de vaca gorda y vaca flaca. Exactamente. Entendí muchas cosas y de la enseñanza la comprendí muy clara hasta la fecha. Hay momentos buenos, pero así como hay momentos buenos en la vida de todos, los malos también llegan. Pero si tú guardaste de los buenos, los malos no se sienten tanto. Es como recordar una frase que es simple. Todo pasa. Todo lo pasa. Bueno y lo malo. Lo malo, exactamente. No se queda para siempre. Así. Patricio, ¿qué legado te gustaría dejar en la música dominicana o en el ámbito dominicano y en tu familia? En la música dominicana yo quisiera dejar como legado la música bien hecha, que se mantenga eso. Y yo estoy poniendo mi granito de arena con la música que yo hago, que la música que yo hago tenga calidad para que esa sea la que se quede. Yo sé que en estos tiempos que estamos viviendo, la parte de calidad es un poco cuestionable, sí, porque hay cosas que tienen calidad para ti que para mí no. Claro. Entonces O no es comercial. O no es comercial por no tener eso, ese factor. Claro. Pero yo soy de los que apuesta a las cosas bien hechas. Yo creo que las cosas bien hechas, comercialmente también, se pueden hacer cosas muy bien hechas que yo creo y estoy seguro que escalan.
aunque sea un poco más lento, pero escalan y se quedan. Mi legado es hacer música, siempre va a ser hacer música y hacer música con calidad. ¿Y tus hijos? Mis hijos van a ver que las cosas que yo hice tienen eso mismo. Eso, se calidad, hacen bien hechas o no se no hacen. se hace. Eso es un legado que les sirve a los dos. Yo lo hago como músico, como artista, y ellos lo ven de lo que ellos hagan, porque Claro. no tienen que ser artistas como yo, pero de lo que ellos hagan, Que lo hagan bien. Si lo hacen bien, perdura. Patricio. Que Déjalo ahí. como siempre es un placer. Como siempre es un placer. Señores, la verdad que un disfrute, el aprendizaje también de un artista joven todavía, que le queda dar mucho por todos nosotros y que nosotros podamos disfrutar de su música, de sus composiciones y también de su banda, que juntamente con Marcos López pues han llevado alegría y la siguen haciendo, así como lo hace con Juan Luis Guerra. Patricio Bonilla, un ejemplo de nuestra sociedad. Vamos a la pausa.